2000, las iglesias de Chiloé forman parte de la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, un conjunto de bienes culturales y naturales que la comunidad internacional ha decidido proteger por su valor universal. En el listado también figuran otros sitios de relevancia ubicados en nuestro país, como por ejemplo el campamento minero Sewell, las oficinas salitreras Humberstone y Santa Laura o el casco histórico de Valparaíso. A las iglesias chilotas se les atribuye un valor excepcional por representar la exitosa fusión entre las tradiciones culturales europeas e indígenas, dado su relación con el proceso evangelizador en los siglos XVII y XVIII. Muchas de las actuales iglesias conservan la ubicación de las construcciones originales, también las formas arquitectónicas, los materiales y los sistemas de construcción. Además, mantienen el vínculo con la comunidad que desarrolla en torno a sus templos, sus prácticas religiosas y actividades colectivas. La conservación de este patrimonio enfrenta desafíos permanentes. El financiamiento para obras de restauración, una adecuada institucionalidad y la descentralización de las decisiones son algunos de ellos. Bienvenidos a Mundo Plus Vanguardia. Ya estamos de vuelta en nuestra mesa chica en Mundo Plus Vanguardia para hablar del reciente incendio en la iglesia San Francisco de Ancud, que dejó en evidencia la vulnerabilidad de algunos bienes patrimoniales. En el caso de las iglesias de Chiloé, algunos de los inmuebles cuentan con un estatus especial por ser parte de la lista de Patrimonio Mundial. Pero en otros, pese a esta condición, existe el permanente riesgo de deterioro, como en el casco histórico del Paraíso también. Para hablar de las dificultades y los desafíos que implica la conservación patrimonial, estamos con Erwin Brevis, secretario técnico del Consejo de Monumentos Nacionales. ¿Cómo estás? Hola, bien, gracias. Bueno, queremos hablar contigo por este caso puntual, obviamente que lo vamos a llevar más allá, que es la iglesia, ¿cierto?, en Ancud. Porque desde el 2016, ya estaba dentro de la lista postulando, ¿cierto? ¿Por qué se demoran tanto en convertirse en patrimonios nacionales? ¿Mucha burocracia, mucho trámite? Sí, la declaratoria de Monumento Nacional es algo importante. Se trata de aquella lista reducida de bienes culturales que son nuestros tesoros como país. En el caso de la iglesia de Ancud, en específico, en el año 2016, el Consejo de Monumentos Nacionales se pronunció a favor de su declaratoria y por cuestiones técnicas, ¿cierto?, faltaban algunos antecedentes y ese proceso demoró un poco más de lo pertinente. Ese proceso, entonces, hoy día nos tiene con una iglesia que ya fue, por pronunciamiento del Consejo de Monumentos Nacionales, aprobada como Monumento Nacional y, por supuesto, nos tiene a nosotros como Secretaría Técnica muy pendientes de lo que va a seguir en su futuro. Es una iglesia que se incendió y que por tanto llama a trabajar de manera urgente sobre ese patrimonio. ¿Qué implica el reconocimiento de patrimonio nacional? Tal vez algún resguardo extra se podría haber evitado en ese sentido el incendio, más mantención, por ejemplo. Claro, hay que dejar bien en claro, con declaratoria o sin declaratoria, una iglesia como la iglesia de Chiloé está vulnerable a un incendio. En Chiloé, entonces, no son los terremotos o los tsunamis el principal riesgo que tiene el patrimonio, sino que son los incendios. Esta iglesia en Puntual ya fue reconstruida 2 veces. La iglesia que tenemos hoy día, ¿cierto?, o que lamentablemente se incendió, tiene un poco más de 90 años, pero la historia viene de antes. Entonces, las iglesias de Chiloé requieren un plan, requieren una atención especial y en eso ya estamos trabajando. Tal vez hacer los trámites menos burocráticos para agilizar los procesos, porque imagino que una iglesia de esa data y con esa historia, ¿qué más necesitaba para ser considerada patrimonio nacional? Sí, reitero, con declaratoria o sin declaratoria probablemente se hubiese quemado igual. ¿Qué es lo que necesitamos entonces? Hoy día activar trabajo en torno al patrimonio en riesgo. Nosotros como Secretaría Técnica, a contar de este año, contamos con un área en específico, con profesionales muy capacitados en el tema del riesgo para precisamente generar acciones preventivas. El incendio se puede evitar, el incendio se puede corregir a través de distintas acciones anteriores a la quema, ¿cierto? Sistemas contra incendio, revisión de sistemas eléctricos, claro, mayor seguridad. Y en eso hoy día estamos trabajando. Mantención y fiscalización, sobre todo cuando estamos hablando de monumentos antiguos, la mantención es clave. La mantención es clave y la revisión de sus sistemas también. Claro. Y por supuesto también los niveles de seguridad. Esa es una cuestión que hoy día tenemos el compromiso de parte de nuestra ministra de trabajar en ello de manera decidida. Y de hecho esta semana nosotros vamos a viajar a terreno para poder apurar este proceso. O sea, algo que todavía no se está haciendo. Se estaba haciendo justamente antes de esto. Nosotros con nuestra área de patrimonio en riesgo, que comienza el segundo semestre del 2019, estábamos con un foco especial puesto en Chiloé,
pero esto evidentemente acelera las cosas, acelera la coordinación. Esto es un trabajo que no solamente se hace desde el Consejo de Monumentos, sino que se tiene que hacer con los municipios, con el Cuerpo de Bomberos, con el gobierno regional, y ya se iniciaron esas conversaciones para poder activar un plan de trabajo. ¿Te parece que acá se estuvo dejando quizás de lado un poco no solamente lo que pasa en Chiloé, lo que pasa en Valparaíso, que realmente tenemos que valorar en lo propio, ¿cierto? Y lo que es parte de nuestra historia. Por supuesto que sí, y en el caso de Chiloé más aún. ¿Por qué? Porque el caso de Chiloé es especial. Nosotros tenemos una declaratoria de sitio patrimonio mundial, al igual que Valparaíso. Claro. Son 16 iglesias que están hoy día declaradas como patrimonio y que son importantes ya no solamente para Chiloé, no solamente importantes para el país, sino para todo el mundo. Y eso, por supuesto, requiere mayor atención y mayor gestión. ¿Qué es lo que pasa a futuro con esta iglesia? Imaginamos que cuando son así importantes, cuando tienen este nivel de valor histórico turístico también, que sabemos que el turismo es muy importante en nuestro país. Eso implica que va a haber los recursos suficientes para poder, más que restaurarla, porque sabemos el estado en que quedó la iglesia de Ancud, la iglesia de San Francisco, pero básicamente para volver a levantarla. Ese es el espíritu. Lo que se persigue hoy día es precisamente poner en la mesa un escenario de reconstrucción. La ministra estuvo en la semana pasada en terrenos inmediatamente el día siguiente a este incendio y ese es el espíritu y eso es lo que podemos aspirar, ¿cierto? Hoy día tenemos toda la planimetría detallada del bien. Esto es un capital que es muy importante para siquiera pronunciarse a una reconstrucción. Tenemos la planimetría, tenemos la formación de carpintero experto en madera en la isla y, por supuesto, la valoración por parte de la comunidad, que es lo más importante para el patrimonio. O sea, básicamente un carpintero que tiene conocimiento de las construcciones antiguas en Chiloé, porque la idea es mantener justamente la mística, ¿cierto? Y la arquitectura original, porque acá había una técnica especial que tenía que ver con el tejado, con la estructura misma en madera, lo que la hace, por supuesto, muy susceptible a los incendios, pero que es parte y que es parte de la identidad de Chiloé en general, de las construcciones de las viviendas también. Así es, Chiloé tiene un capital enorme, un patrimonio muy, muy grande y que tiene que ver precisamente con lo que dices tú, que dice relación con el conocimiento sobre la madera. Se habla de la Escuela Chilota, una escuela chilota que no solamente tiene 16 iglesias, sino que en el último catastro desarrollado a través de un inventario de la Subsecretaría del Patrimonio, ya sabemos que son 152 las iglesias desarrolladas a través de esta escuela chilota. ¿Qué es lo que es esta escuela chilota? Es una relación de conocimientos que venían desde el mundo europeo con nuestro mundo del pueblo originario. Entonces es una fusión de una fuerte tradición, de fuerte traspaso de conocimiento que hace que esas iglesias sean especiales para el mundo. Hay un desarrollo técnico a través de ensambles, a través de una tecnología aplicada a embarcaciones e iglesias que hacen que sean tan maravillosas y tan únicas. Es lo que pasó con Notre Dame en París, por ejemplo, donde decían que en el entretecho habían vigas de una madera que básicamente ya no se utilizaba o que no se trabajaba, que era muy complejo poder construir de nuevo sobre la misma técnica, lamentable, ¿cierto? Y que es lo que se busca sí poder hacer en Chiloé. Sí, lo bueno que tenemos en la isla es que existe una fundación, Iglesia de Chiloé, existe por parte nuestra una oficina técnica provincial, existe también profesionales de nuestros sitios de patrimonio mundial que pertenecen al Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, al igual que el Consejo de Monumentos, que están ahí en terreno llevando estos procesos, trabajando con ese conocimiento para poder activar estos procesos de restauración. Y el conocimiento existe, el conocimiento sigue estando vivo, por tanto no es una aventura decir que sería responsable realizar una reconstrucción de la iglesia. ¿Qué tipo de madera se utiliza en general en estos monumentos, en Chiloé, en las iglesias en particular? Sí, por supuesto que es importante esa materia prima. Son maderas nativas, maderas especiales, con una dureza, con una resistencia a la humedad. Chiloé es una isla, está expuesta... Llueve mucho. Por supuesto, llueve mucho. Y entonces se trataba de maderas muy nobles, maderas muy resistentes que permitían entonces generar esta arquitectura de primer nivel. ¿Y qué es lo interesante? También tiene que ver con sistemas constructivos. Ahí no hay clavos, hay unos sistemas de ensamble maravillosos que es muy interesante de conocer, de informarse para poder valorizar aún más esta iglesia. Ah, no hay clavos, todo es ensamblaje. Hay ensamble, hay un ensamble maravilloso y con nombres especiales. Hay uno que se llama Rayo, bueno... Hay profesionales que se han especializado en este tipo de construcciones. Claro, o sea, la técnica no es nada de fácil. La técnica no es nada de fácil y responde a procesos de tradición, de transmisión. Se habla de escuela chilota principalmente por eso, porque hay una transmisión de saberes en el tiempo que permiten entonces tener estas
maravillosas construcciones. No solamente iglesias, sino otro tipo, por cierto, también, pero hoy día con foco en estas iglesias que son sitio patrimonio mundial. Sabemos que hay que preocuparse en mantener lo nuestro, que lamentablemente en Chile no pasa tanto como en el viejo continente, por ejemplo, donde más que votar y construir se preserva y lo antiguo y que por eso es tan bonito, ¿cierto? En Chile, si queremos apuntar a lo mismo, ¿de qué estamos hablando en general cuando se trata de la conservación o de la mantención de nuestro patrimonio? ¿Acá son aportes solamente del Estado? ¿Se financia también en gran parte por privados, por fundaciones? ¿Cómo funciona? Eso es muy importante. El patrimonio y los monumentos nacionales no solamente son del Estado. De hecho, 1/3 son privados, 2/3 son públicos y privados y solo 1/3 de esa parte, de ese 100%, es del Estado. Por tanto, es un tema que necesita de ese trabajo coordinado, de ese proceso de gestión, donde sentemos a la mesa a todos los actores para poder trabajar en pro de este patrimonio. En concreto, la declaratoria hoy día no activa procesos de manera inmediata. Existe un proyecto de ley de patrimonio cultural que está llevando nuestro subsecretario Emilio Lacerda, donde se pretende precisamente activar esos procesos de manera inmediata, con declaratoria, beneficios, con declaratoria, acciones que nos permitan mantener nuestro patrimonio. Pero hoy día tenemos fondos, tenemos el programa Puesta en Valor, tenemos fuente de financiamiento a través de distintos ministerios, como el MIMBU, por ejemplo, que nos permiten hacer gestión y trabajar por la preservación y la conservación de nuestro patrimonio cultural. ¿Cómo se distribuyen estos fondos, tomando en cuenta que también hay zonas que ustedes catalogan de riesgo? Hablábamos de Chiloé, por ejemplo, por la gran cantidad de madera, de Valparaíso, sobre todo porque los incendios además son difíciles de controlar en los cerros. San Pedro de Atacama, por ejemplo, que es precioso, que tiene construcciones de adobe, bueno, en general hacia el norte, y que se ven complicados por el tema de los temblores. O sea, ¿cómo se distribuye, cómo se establecen las prioridades? Muy interesante eso. El riesgo es distinto. Chile es diverso. Chile tiene distintas características territoriales, culturales también. Por tanto, es necesario hacer ese trabajo con ese grado de diversidad. Y contarte que recién este año, el año pasado, el 2019, contamos recién con oficinas técnicas regionales en todo Chile. Imagínate, hablamos del patrimonio, hablamos de nuestros tesoros, que son los monumentos nacionales. Recién el año pasado podemos decir que tenemos gente en todo Chile. ¿Y por qué eso es clave? Porque la descentralización es clave. Hoy día todas las decisiones del patrimonio se toman a nivel central. De ahí lo importante de tener una nueva ley de patrimonio cultural. Descentralizar. Descentralizar, por supuesto. Que es uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro país y que, bueno, ahora tiene la política moviéndose con el tema de la elección de los gobernadores. Hay que descentralizar, hay que permitir entonces que las regiones puedan tomar sus propias decisiones en relación a su patrimonio y estar atentos. Contarte que en relación al norte, por ejemplo, nosotros hoy día estamos llevando 2 obras de emergencia, obras claves para el patrimonio, por eso se llaman obras de emergencia. Claro. Una es la iglesia de San Pedro de Atacama, esta iglesia que seguramente es uno de los y que ya se ha visto complicada con los temblores. Por supuesto, muy importante para todos los chilenos y que hoy día tiene una necesidad de poder tomar definiciones respecto a su terminación, si es blanca, si va a tener una terminación en adobe, porque no es solo los terremotos el problema, sino también las lluvias, ¿cierto? En el norte a veces llueve y esas lluvias complican muchísimo la materialidad de tierra. Ahora, pero si tú te referías al aporte de privados, ¿cierto? Que es tan importante y que básicamente el mayor aporte acá es el de privados, tomando en cuenta la actividad minera, que trae bastantes recursos a esa zona, Calama, etcétera. ¿No habría mayor dificultad, tal vez, quizá falta de voluntad, para poder preservar mejor esa iglesia? Siempre requiere gestión, siempre requiere coordinación y en eso hoy día existen fundaciones, existen corporaciones que también permiten apalancar estos recursos y por supuesto también nosotros desde el sistema público, desde el servicio público estamos llamados a hacer esos procesos de gestión. Y bien dices tú, el patrimonio no es responsabilidad solamente del Consejo Monumento Nacional o del Ministerio de las Culturas, el Arte y el Patrimonio, sino que es responsabilidad de todos, su cuidado, su mantención. Y el patrimonio no va solamente en mantener las estructuras, en reforzar las estructuras en caso de temblor, en hacer las fiscalizaciones en caso de potenciales incendios, como pasa con las estructuras de madera, pero también en Valparaíso, por ejemplo, donde también efectivamente se ven afectados por incendios que son complejos por la topografía, por los cerros, mantener básicamente los espacios de libre tránsito, las calles, evitar que las casas sufran rayados. Ahí, básicamente, ¿la responsabilidad es de los municipios? Hay responsabilidades compartidas, por supuesto. Acá todo confluye. No sé, solo un caso. Imagínate en Chiloé, ya analizamos, ya conversamos en relación a los incendios, ¿cierto? Si hoy día nosotros tenemos alta congestión vehicular por una mala planificación, no va a permitir que el carro de bomba llegue a la iglesia a apagar el fuego, ¿cierto? De manera simple. Entonces, el patrimonio
no está disociado del desarrollo urbano, no está disociado de los problemas de la sociedad, es parte de eso. Por tanto, poder trabajar en ello requiere un proceso coordinado y un proceso de planificación con distintos actores, sin lugar a dudas. Perfecto. Muchas gracias, Erwin, por conversar con nosotros sobre este tema tan interesante que imaginamos también extiendes un llamado a la población, a que nosotros mismos cuidemos el patrimonio nacional. Exactamente, esto es trabajo de todos. Uno difícilmente cuida aquella cosa que no quiere, que aquella que no conoce. Por tanto, invitación a revisar nuestro sitio web, a estudiar sobre el patrimonio. ¿Cuál es el sitio web? Monumentos.cl, bien fácil. Estamos en nuestras redes sociales y, por supuesto, informarse. Mientras más nos informamos, mientras más conocemos nuestro patrimonio, más lo podemos querer y más lo vamos a cuidar hacia el futuro. Bien, un gusto. Muy buenas tardes. Buenas tardes.